Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a largar con la clase 9. La clase de hoy va a tener un par de componentes distintos que van a ver que están ligados, o sea, tiene sentido que hagamos uno a continuación del otro. El primero un poco va a retomar lo que ustedes estuvieron haciendo con las actividades y los textos sobre ideas previas. Y bueno, y lo otro se va a enganchar a partir de ahí para no me voy a apurar ahora, vamos a ir haciendo las cosas de a poco, así las van viendo en orden. Bueno, ustedes básicamente para este momento, en función de cómo viene avanzando el trabajo práctico, esencialmente lo que han hecho fue tomar un tema conceptual, un tema disciplinar, que se los di yo, hacer una red conceptual que vincule las ideas principales y las principales relaciones que hay entre esos conceptos. Esa red conceptual tuvieron una versión inicial, después esa versión inicial la ampliaron a partir de las cosas que ustedes mismos estuvieron estudiando. Y en el último paso, ustedes leyeron, tuvieron acceso a bibliografía sobre ideas previas concretas que suelen tener las personas respecto de esos temas, y tuvieron que hacer un triple trabajo, digamos, alrededor de las ideas previas. Por un lado, tuvieron que seleccionar un par de esas ideas previas que ustedes encontraron en la bibliografía y explicarlas, o sea, explicar de qué se trata esa idea previa, cuál es el problema con la idea previa, ¿no? O sea, contar de qué se trata la idea previa y cuál es el conocimiento científico aceptado que hace que esa idea previa resulte equivocada. Eso es uno de los trabajos. El segundo de los trabajos era tomar esas ideas previas e incluirlas en la propia red, ¿no? Si usted tiene la red conceptual y decir, bueno, ok, esta idea previa la ponen en la red conceptual y dicen, bueno, esta idea previa afecta a esta parte de la red. Esta otra idea previa afecta a esta otra parte de la red. Y después tenían un tercer ejercicio, que este era individual, porque los dos anteriores formaban parte de lo que venían haciendo en grupo. Había un tercer ejercicio individual, que lo que implicaba era, tomando alguna de esas dos ideas previas que ustedes habían elegido, en realidad me da lo mismo con la idea previa que quieran, simplemente que les sugerí que tomaran una de esas para no repetir trabajo, pues ya la habían buscado y ya la habían leído. Entonces, que tomando alguna idea previa, diseñaran, usando como ejemplo las cosas que ya teníamos, unas actividades de ideas previas que había por ahí como ejemplo, más lo que estaba en el texto de Mainardi respecto de cómo es que se indagan las ideas previas, bueno, que tomando una de las ideas previas, ustedes ustedes diseñaran su propia actividad de indagación de ideas previas. Eso básicamente es lo que deberían tener más o menos resuelto para la clase de hoy. Por supuesto, no quiere decir que la actividad de indagación de ideas previas que ustedes ya han diseñado esté buenísima, o esté perfecta, o que no vaya a tener correcciones. No, recuerden que en esta materia no se espera que ustedes hagan de pronto así de la nada, saquen un producto terminado que no tenga correcciones. Las correcciones forman parte del proceso de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar, ahora que ustedes ya atravesaron la experiencia de ponerse a pensar en cómo diseñar una actividad de ideas previas, cómo diseñar una actividad de indagación de ideas previas a partir de las cosas que estuvieron leyendo, ahora vamos a hacer como un pequeño repasito. Entonces ustedes lo que van a hacer después de esta clase, o sea, después de este video, es tomar su actividad de ideas previas y un poco autocorregírselas. O sea, a partir de las cosas que vamos a discutir en esta clase, bueno, ¿qué podrían retocar de esa actividad de ideas previas? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a muy brevemente algunas cosas como para recordar de qué estamos hablando. Imagino que a esta altura ya todos lo saben, pero por las dudas un par de detalles. Primero, esto es fundamental porque es un error clásico cuando hago estas preguntas en los exámenes, no porque lo pregunte directamente, sino que cuando les hago una pregunta que los pone a hacer cosas, a veces pisan el palito con esto. Ideas previas no es lo mismo que conocimiento previo, ¿sí? Regresen a la clase en la que se discutió este tema, que es la clase que está grabada la vez que nos reunimos en Zoom. Esa clase está grabada, ahí discutimos por qué ideas previas no es lo mismo que conocimientos previos, repásenlo, es bien importante, ¿sí? Ideas previas, cuando decimos indagar ideas previas, no nos estamos refiriendo a si el alumno se acuerda o no se acuerda de alguna cosa que aprendió en un año anterior, es otra cosa. Fíjense lo que dice el renglón siguiente, las ideas previas son modelos mentales que se ponen en juego para entender o para explicar el mundo natural. O sea, son cosas que ocurren en la cabeza de las personas que, como dice la última
como dice la última de las cuestiones que están acá, que son implícitas, o sea, no somos conscientes muchas veces que tenemos esos modelos mentales en la cabeza, pero de hecho, de facto, los usamos para explicar el mundo natural. El gran problema que tienen es que muchas veces esas ideas que estamos utilizando no coinciden con el conocimiento científico aceptado actualmente, ¿sí? Esto tiene que ver, lean de vuelta, relean el texto de Mainardi para entender a fondo la naturaleza de este problema, pero diciéndolo así como muy rápidamente, esto tiene que ver con que la ciencia moderna se suele decir que se construye en contra del sentido común. O sea, la verdad es que el sentido común resulta no ser un buen aliado a la hora de intentar aprender ciencias, ¿sí? Muchos de los modelos científicos deben romper algunas cosas que nosotros damos por hecha, lo que se llama que las tenemos naturalizadas, asumimos que eso es de esa manera y nos parece obvio que es de esa forma, y resulta que los modelos científicos nos dicen que no es de esa forma, es de otra. Y un poco muy relacionado con eso, la consecuencia que tiene esto, esta cosa de que la idea previa está muy asociada al sentido común, es que son muy resistentes al cambio. O sea, los alumnos atraviesan los procesos de enseñanza y aún, por procesos de enseñanza me refiero a atraviesan la escuela, la primaria, la secundaria y a veces hasta la universidad, y muchas veces egresan de todos estos sistemas conservando algunas de sus ideas previas. Así que es algo para tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a volver un segundito acá. Una pregunta entonces bien fuerte es, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué indagamos ideas previas? Eso es importante que ustedes lo tengan en claro, ¿sí? ¿Por qué indagamos ideas previas? Hay una respuesta inocente, y la voy a decir explícitamente para que ustedes de vuelta no pisen el palito con esta respuesta inocente. Hay una respuesta que es muy inocente, que dice, bueno, yo indago ideas previas porque tengo que saber qué es lo que piensan mis alumnos, de forma tal de que a partir de eso que piensan mis alumnos yo pueda hacer una planificación. ¿Sí? Seguramente, si yo lo digo así, les suena muy razonable esa respuesta. El tema es que tiene una trampa o tiene un problema, ¿sí? El principal problema es que no es real, o sea, no es realista. Ningún docente, o sea, imagínense que yo hoy yo voy a dar mi clase, entonces empezamos el curso, yo voy, les hago una indagación de ideas previas, me llevo todos los papeles que ustedes me entregan, la corrijo, y recién ahí, cuando termino de corregir todo, me pongo a planificar lo que voy a hacer en el resto de la unidad didáctica. No suena muy razonable, los tiempos de los docentes no funcionan de esa forma, digamos, ¿no? En general, uno tiene una parte de la planificación, de hecho, lo que se recomienda es tener la planificación entera muy armada antes de la clase. Entonces, hay una parte ya de por sí, digamos, si ustedes quieren desde un punto de vista pragmático, que no cierra mucho en decir voy a indagar las ideas previas para recién ahí ponerme a pensar cómo voy a enseñar este tema. Por otro lado, eso se complementa con que por suerte no es necesario eso, porque las ideas previas, una característica que tienen es que, al menos voy a hablar de lo que son las sociedades occidentales urbanas, digo, no sé lo que pasará en China o en comunidades originarias, digo, quizás no hay muchos estudios realmente como para que lo pueda decir, pero en lo que es comunidades urbanas occidentales, esto está muy estudiado en Europa, en América, en Estados Unidos, en distintos lugares, se ve que las ideas previas son básicamente las mismas en todos lados. ¿Sí? Ustedes agarran las preguntas y con pequeñitas diferencias, en términos generales, la gente básicamente tiene las mismas ideas previas. Y uno puede conocer cuáles son esas ideas previas porque, como ustedes estuvieron viendo en los libros y en los textos que leyeron, están recopiladas. Uno puede agarrar bibliografía y ver cuáles son las ideas previas que tienen los alumnos en tal tema. No, es lo que hicieron ustedes. Entonces, fíjense que en principio, si el objetivo digamos, hoy en día nadie discute ni por asomo, o sea, a nadie se le ocurriría poner en duda el hecho de que hace falta tener en cuenta las ideas previas para enseñar. Eso es obvio, es indispensable, ¿sí? Uno va a planificar sus actividades de enseñanza a partir de conocer las ideas previas de sus alumnos. Ahora, como yo puedo ir a la bibliografía y ver cuáles son las ideas más tradicionales, más típicas que los alumnos suelen tener, y la verdad que si tomo esas como base no le voy a estar errando por demasiado, ¿sí? Los alumnos tienen efectivamente normalmente esas ideas, porque está súper estudiado que tienen esas ideas.
Quiero decir, en general no me voy a sorprender, no es que un alumno me va a salir con una idea muy distinta de las que están en la literatura. Las que están en la literatura básicamente cubren la gran mayoría de los casos. Entonces yo podría directamente decir, vale, podría no, de hecho es lo que hago, voy a la bibliografía, me informo sobre cuáles son las ideas previas y planifico, ya asumiendo que mis alumnos tienen esas ideas previas. Si hago eso, voy a estar haciendo las cosas bien, ¿sí? O sea, planifico habiéndome informado de cuáles son las ideas previas que hay en ese tema. Y entonces ya cuando hago mis actividades de enseñanza, ya tengo en la cabeza que ahí hay un problema y que tengo que hacer cosas para atacar ese punto en particular. Que de poco me sirve enseñar otras cosas si no logré resolver todavía, o al menos parcialmente resolver ese problema de las ideas previas. Bien, ahora, a partir de todo esto, ustedes también entonces ahora podrían decir, podrían pensar, y de hecho esto es otra clásica pregunta de parcial o de final. Ok, si yo puedo ir a la bibliografía y enterarme de cuáles son las ideas previas de mis alumnos, y tengo que llegar al curso con mi unidad didáctica ya básicamente planificada. Uno después puede dar algunos retoques, obviamente, pero a grosso modo se espera que el docente tenga su clase planificada. Entonces, ¿para qué voy a hacer una actividad de indagación de ideas previas si yo ya sé cuáles son las ideas previas que tienen mis alumnos? Es una pregunta bien importante y que yo les recomiendo en serio que ustedes en este momento pongan pausa en el video y se tomen 5 minutos para pensar una respuesta, ¿sí? Porque si yo puedo conocer las ideas previas de mis alumnos simplemente leyendo la bibliografía, o es más, si tengo experiencia docente, ya tengo varios años encima dando clases, ya las ideas previas de mis alumnos ya me di cuenta cuáles son, las he visto 20 veces, ¿sí? Entonces, si yo puedo saber cuáles son por mi experiencia y porque voy a leer, entonces, ¿cuál es el sentido de hacer una actividad de indagación de ideas previas? Si yo ya sé cuál es la respuesta que me van a dar mis alumnos, ¿sí? Vieron que siempre los docentes estamos corriendo con el tiempo y decimos no me alcanza el tiempo para terminar de dar lo que tengo que enseñar. ¿Por qué voy a desperdiciar clases en tomar actividades de indagación de ideas previas que no me van a dar particularmente buena o nueva información si yo ya sé la respuesta? Entonces pongan 2 minutitos de pausa y hagan el ejercicio interno de intentar dar una respuesta. ¿Por qué pierdo el tiempo, entre comillas, tomando una actividad de indagación de ideas previas si yo ya sé lo que voy a obtener como respuesta? ¿Sí? Bien. Entonces yo asumo que ustedes se tomaron ese tiempito y ahora avanzo. La respuesta, como pueden empezar a imaginar, viene por este lado de acá. Acá es donde está la cosa. A ver si se las puedo... Esto que... Uy, qué feo que salió, bueno. Esto que está acá es el problema. Nosotros en general, y no, disculpen lo espantoso que salió esto, bueno, nosotros en general, nuestros alumnos en particular, no somos conscientes de que tenemos esos modelos mentales dando vuelta. No somos conscientes de que tenemos esas ideas previas, porque son implícitas, las usamos sin darnos cuenta que las tenemos. Entonces, el principal objetivo de indagar ideas previas tiene que ver con que nuestros alumnos, al tener que resolver un ejercicio, un problema, una situación diseñada a propósito para que tenga que poner en juego sus ideas previas y las tenga que volcar en un problema concreto, las tenga que sacar, tenga que escarbar un poquitito en su cabeza y ya no las tenga inconscientes. Ahora esa idea previa, de pronto se suele decir, la hace emerger, o sea, la trae a la conciencia, porque ahora la tiene que usar ya no implícitamente, porque van a ver, ahora vamos a ver en el paso siguiente cómo es que se indagan ideas previas, pero si las ideas previas están bien indagadas, ahora ese alumno la tuvo que usar conscientemente, ya no es una cosa implícita que usa sin darse cuenta. Ahora, para resolver esa actividad que ustedes le plantearon, la tiene que haber usado explícitamente. Y entonces, el objetivo de esa indagación de ideas previas no es el docente. El docente ya sabe lo que va a encontrar. El objetivo de la indagación de ideas previas es que el alumno sea consciente de lo que piensa sobre ese tema. Por eso es tan importante la indagación de ideas previas, ¿sí? Por eso es tan importante. Bien, entonces ahora sí, como tiene ese papel tan fundamental la indagación de ideas previas, la verdad es que es crucial que las indaguemos bien. O sea, que efectivamente planteemos una actividad de indagación de ideas previas que haga que este alumno las tenga que poner en juego y las haga explícitas. Porque si hacemos una actividad de indagación de ideas previas que no consigue a que el alumno se dé cuenta que él está pensando eso,
Entonces la actividad de ideas previas fue al Pepe, porque no conseguimos el objetivo. Ustedes no se enteraron de nada que no supieran de antemano, y el alumno sigue sin saber que tiene esa idea previa. ¿Por qué nos importa que el alumno lo sepa? Porque es fundamental que cuando en la unidad didáctica que sigue ustedes le ofrezcan nuevos conocimientos, nuevos contenidos, o sea, ustedes le ofrezcan el conocimiento científico que se contrapone a esa idea previa, el alumno se dé cuenta que eso que le están enseñando a ustedes no es lo mismo que lo que él pensaba. ¿Sí? Ese paso es fundamental. ¿Sí? Que el alumno se dé cuenta que él pensaba algo que es distinto de lo que ustedes le están diciendo. Porque si él no se da cuenta de eso, entonces en la cabeza empiezan a chocarse las cosas nuevas que ustedes le están enseñando con las cosas que él ya sabía, que él ya pensaba. No se da cuenta que esto es algo distinto de lo que él sabía e intenta entrelazar, y entonces de vuelta los vuelvo a mandar al video de la clase de Zoom en la que charlamos sobre las ideas previas, en donde yo ahí les di un par de ejemplos. Había uno muy lindo, a mí me gusta mucho, sobre lo que significa que los alumnos te digan que la Tierra es redonda o esférica, y cómo un alumno puede conservar sus ideas previas respecto de que la Tierra es plana, y cómo la intenta encajar con ese conocimiento nuevo que le ofrecen en la escuela, que le dice que la Tierra es esférica. ¿Sí? Nada, ahí tienen un ejemplo para mirar. Entonces, ahora tenemos una buena idea de qué es lo que queremos hacer, y entonces es importante que esas ideas previas las indaguemos bien, que hagamos cosas que sean potentes para indagar ideas previas. ¿Cómo se borra esto que ya estaba escrito de antemano? Déjenme ver. Vamos a... Bien, aquí estamos. Perfecto. Entonces, en el texto de Mainardi, estas cosas que están acá son recortes literales del texto de Mainardi. En el texto de Mainardi nos da una serie de ideas, de tips respecto de cómo se indagan las ideas previas. ¿Sí? Yo voy a empezar diciendo cómo no se indagan, y ustedes van a ver, y ahora nos ponemos a leer las cosas. Lo primero que tenemos que saber es que las ideas previas no se indagan preguntando directamente. ¿Sí? O una cosa antes todavía. Uno no indaga ideas previas genéricas. No es que yo voy a decir, bueno, a ver qué piensan mis alumnos de manera general. No. Yo ya sé cuáles son las ideas previas, porque las leí en la bibliografía o las conozco por mi experiencia docente. Yo sé cuáles son, y lo que voy a hacer es ejercicios, preguntas, problemas que hagan que mi alumno tenga que poner en juego esa idea previa que yo ya sé que él maneja. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, los que estuvieron leyendo ideas previas sobre los estados de agregación de la materia. Hay una idea previa que es muy clásica, que aparece por ahí, que es que los alumnos reconocen rápidamente los estados líquidos y sólidos, obviamente, pero que en general se desconoce el estado gaseoso. O sea, esto que tengo acá alrededor mío, el aire, uno no lo suele, el aire y otros gases, uno no lo suele asociar como que esto es materia que tenemos dando vuelta alrededor, ¿no? O sea, lo que se suele decir es que uno no le asigna el gas, digamos, el estado gaseoso es como que uno no lo considera materia, como que acá no hay nada. Bueno, entonces, yo sé que existe esa idea previa y quiero que mis alumnos se hagan explícitos a ellos mismos, o sea, se puedan explicitar para sí mismos que ellos tenían esa idea de que acá no había absolutamente nada. Entonces yo voy a diseñar una actividad a propósito para indagar esa idea previa. O sea, las actividades de indagación de ideas previas no son genéricas. Las actividades de indagación de ideas previas están dirigidas, están apuntadas a indagar alguna idea o algún conjunto de ideas específicos que yo conozco de antemano. ¿Sí? O sea que fíjense que el docente ya sabe las ideas previas de antemano, porque las usó para diseñar la actividad de ideas previas. Bien. Entonces, ahora que sabemos eso, yo la diseñé a propósito para descubrir una idea previa o un conjunto de ideas previas en particular. Entonces, la clave es, como recordamos, recuerden lo que decía acá hace un ratito, que las ideas previas son modelos mentales que se ponen en juego para explicar el mundo natural. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que nosotros necesitamos plantear a nuestros alumnos situaciones que hagan que ellos tengan que explicar,
que ellos tengan que decir cómo es que les parece que funciona algo, por qué eso funciona de esa manera. Y no que lo hagan por escrito como un párrafo normalmente. En general se busca algunas situaciones alternativas. Por ejemplo, un clásico es es pedirles que hagan algún tipo de dibujo en donde tengan que mostrar, por ejemplo, el interior de algo que muestre cuál es el mecanismo interno que hace que eso funcione. ¿Sí? Si yo quiero saber qué es lo que piensan respecto de qué es lo que está pasando cuando, por ejemplo, si decimos que estos alumnos, por ejemplo, piensan que, digamos, no tienen en cuenta el aire como un gas, o sea, los gases no los tienen en cuenta como materia, entonces yo podría pedirles, por ejemplo, que hagan un dibujo en el que me representen qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, no sé, les hago ver un pequeño video primero, por ejemplo, en el que esto podría ser este caso de acá, ¿no? Podría ser, les hago ver un pequeño video, por ejemplo, en el que se muestre que, o lo llevo al laboratorio y lo hacemos en el laboratorio, que pongo un poco de agua a calentar en un jarrito y al rato ese agua se empezó a evaporar, se empezó a evaporar, se empezó a evaporar, y lo que veo es que el agua cada vez hay menos. ¿Sí? Y entonces, si ellos no están contando qué es lo que hay en el gas, yo sé que ellos lo que piensan es que en el gas no hay nada, lo que les voy a pedir es, bueno, que háganme un dibujo que me muestre qué es lo que está pasando. ¿Sí? Háganme un dibujo que me muestre, por ejemplo, las partículas de agua que están en el líquido y qué pasa cuando ese líquido se calienta. Entonces ahí los obligo a dibujar algo que tenga que ver con el mecanismo de lo que está ocurriendo. Otra, que es una variación de esa, si no quiero hacerlos hacer dibujos, es generar preguntas en donde lo que ellos tienen que hacer es generarme explicaciones. Fíjense que acá la clave está en estos puntos, ¿sí? La clave acá está en estas cosas específicamente. Nosotros necesitamos que ellos nos hablen de sus explicaciones. Necesitamos que expliquen, ¿sí? Que expliquen por qué llueve, cómo es que hacemos para doblar un brazo, no sé, ¿qué le pasa al agua? Que me expliquen qué es lo que le pasa al agua que estaba en ese frasco y que ahora ya no está más después de que la calenté. ¿Sí? O sea, esta idea que acá en el dibujo lo decíamos en términos de que nos dibujen su mecanismo interno, bueno, acá en otra forma de hacerlo también es hacer preguntas, pero que los pongan a explicar. Tienen que explicar el hecho puntual. ¿Sí? Tienen que intentar decir cómo es que entienden que eso está ocurriendo. Las otras cosas son básicamente variaciones de estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, se pueden solicitar, yo les traigo ya preparados de antemano, porque los saqué de internet, de un manual, lo armé a propósito, eso da lo mismo. Les puedo traer, no sé, explicaciones, les puedo traer, no sé, un esquema, una fotografía, un artículo periodístico, lo que sea, y pedirles a ellos que me expliquen qué es lo que está ocurriendo, es una opción, ¿sí? Esto es fundamental, está medio como implícito acá arriba, pero esto de preguntas que demanden reflexión. O sea, acá lo importante es que como las ideas previas son implícitas y nosotros lo que queremos es que los alumnos las usen conscientemente, necesitamos generar actividades y preguntas y cosas que los hagan reflexionar en el sentido, ¿por qué esto? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque lo que no nos sirve si el alumno contesta en piloto automático. O sea, si contesta en piloto automático, no está pensando en sus mecanismos, o sea, no está pensando en lo que realmente piensa, ¿sí? En qué es lo que realmente piensa, o sea, lo que se suele decir, no está haciendo un proceso metacognitivo, o sea, un proceso en el que se hace consciente de qué es lo que él piensa. Y recuerden que ese era todo el objetivo de la actividad. A nosotros lo que nos interesa es que él se entere de qué es lo que piensa, porque ustedes, profes, ya saben lo que él piensa. Lo que nos interesa es que él lo sepa. ¿Sí? Entonces, si hacemos actividades que pueda responder sin pensar demasiado, no nos aportan nada. Sin reflexionar demasiado. No quiere decir, pensar demasiado no quiere decir que las actividades tienen que ser difíciles. No. De hecho, pueden ser súper lo tienen que llevar a reflexionar, bueno, ¿cómo contesto esto? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Sí? Después, bueno, estos son algunos casos clásicos, ¿no? Pedir razonamientos a partir de la negación. Bueno, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría? O sea, si fuera ciego. Si fuera ciego, decir, si no tenés, o sea, es un ejemplo de negación porque no tenés visión, si no existe el sol, o sea, depende del problema que uno quiere mirar, ¿no? Que yo, por ejemplo, si yo sé que, volviendo, para que vean cómo exploto el mismo ejemplo, si estoy pensando que mis alumnos tienen un problema para construir la idea de que el aire
es algo, tiene materia, es algo concreto. Entonces, por ejemplo, podría llevarlos a una situación en donde tenga que preguntarles cómo puede ser, qué es lo que hay adentro de la rueda de un auto, por ejemplo, de la rueda de una bicicleta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay adentro? O sea, normalmente son cosas que ellos saben, pero que sus modelos mentales es como que lo descartan cuando tienen que explicar una cosa. Ellos normalmente piensan en términos de que el aire, o sea, no tienen en cuenta el aire como sustancia. No es que nunca hayan visto una rueda y no sepan que un inflador de bicicleta tira aire, pero hay que hacérselos notar. ¿Sí? Bien, sigamos. Acá hay más, estos los pueden seguir, como les decía recién, están sacados literalmente del texto de Mainardi, así que los pueden mirar ahí directamente, si no hace falta que leamos uno a uno, pero bueno, es muy importante que ustedes lean estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora van a revisar su actividad de ideas previas y van a ver si se parece a algo de todas estas cosas que estamos listando acá. Y si no se parece mucho a estas cosas que estamos listando acá, van a intentar ver, bueno, ¿cómo la modifico un poquitito para hacer que se parezca a alguna de estas cosas? ¿Sí? Porque estas son las formas potentes de indagar ideas previas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces su tarea, su actividad es justamente esa. Ahora es releer la actividad de ideas previas que habían planteado, la pueden charlar con sus compañeros de grupo, no hay ningún problema con que compartan estas cosas con sus compañeros de grupo, de hecho, esa es la gracia de que trabajen en grupo. Aunque cada uno tiene que hacer una producción individual en este caso, no hay ningún problema en que se muestren sus producciones y las discutan un poco. Pero lo importante ahora es que tomen esa producción que ustedes hicieron y la comparen con estas cosas que están acá. Y se fijen si están más o menos cerca de algo de esto o no. Pero sean críticos con ustedes mismos. No se queden, o sea, no se queden en... Hay dos cosas que ustedes muchas veces hacen. Digo, ustedes en general, los alumnos hacemos, yo también he sido alumno, y a veces cometemos estos errores. O a veces lo que nos pasa es que no somos críticos con lo que estamos haciendo. O sea, decimos, sí, esto que estoy haciendo yo se parece bastante a tal cosa. Bueno, no, sean críticos. Fíjense si en serio se parece a esa cosa o si es muy cosmético que se parece. No, fíjense si en serio lo que hicieron se parece a esa cosa. Y la otra es, bueno, y se lo presento al profe y espero que el profe me diga si está bien o está mal. No sirve eso. ¿No? Estamos haciendo un proceso de aprendizaje donde la gracia está en que ustedes pongan a prueba las cosas que están aprendiendo. Entonces, sobre todo que ustedes van a ser docentes, les va a tocar corregir un montón de veces cosas. Entonces, ustedes tienen acá un marco teórico que les dice cómo se indagan las ideas previas. Bueno, lean la indagación de ideas previas que hicieron ustedes y compárenla honestamente con este marco teórico. ¿Sí? Fíjense, vayan pasando punto por punto y fijándose si se parece o no se parece a eso que ustedes hicieron. O si eso que ustedes hicieron podrían mejorarlo, podrían hacer que se parezca más a alguna de estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una tarea que tienen, porque esa tarea es la que les va a permitir justamente mejorar la actividad de indagación de ideas previas, que yo hoy no se las voy a corregir, hoy justamente lo que estoy diciéndoles es todo esto para que ustedes puedan trabajar, y ahora tenemos un ejemplo más en la siguiente diapositiva. Pero ustedes cuando entreguen esto, después fíjense en el cronograma de clases, está puesto ya, hay un calendario de cuándo hay que entregar cada actividad. Ahí yo ya voy a corregir, asumiendo que ustedes hicieron este análisis serio, ¿sí? Entonces, yo ya voy a corregir asumiendo que lo que ustedes me entregan es su versión, ya una versión prolija, final, bien pensada de estas cuestiones que tienen en cuenta estos ejes, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense, estos son los ejemplos que había en el documento que tiene justamente ejemplos de actividades de indagación de ideas previas, ¿sí? Ustedes pueden hacer el ejercicio de intentar ver esto que está acá, a cuál de los casos anteriores se parece. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, ese ejercicio, ¿no? Fíjense cómo está armado este. Este tiene un pequeñito relato, ¿sí? Con una situación en donde hay dos amigas que se meten a la pileta, o una se mete a la pileta, la otra moja, mete el pie apenas y le parece que está fría el agua, mientras que la amiga que se había metido a la pileta le dice que está calentita y está linda. Y entonces, fíjense el tipo de preguntas que les hacen, ¿no? Le dicen, bueno, ¿y cuál de las dos chicas tiene razón? ¿La que dice que el agua está calentita, o la que está linda, o la que dice que el agua está fría? ¿Sí? ¿Por qué una tiene una opinión y la otra tiene otra? ¿Qué se debe que tengan esas diferencias de opinión? O sea, ¿el agua estará fría o está caliente? ¿De acuerdo? Fíjense,
más allá de que no todos ustedes estuvieron leyendo cosas sobre calor y temperatura, pero fíjense que uno acá ya puede intuir más o menos dónde parece estar el problema, ¿no? Respecto de lo relativo que tiene la sensación de frío o la sensación de calor. En particular, esto está sacado de una unidad didáctica, de una parte de una unidad didáctica en donde se iba a empezar a enseñar el uso del termómetro. A eso viene un poco esta última pregunta, ¿no? De cómo sabemos concretamente si está frío o si está caliente. Bueno, entonces, fíjense, entonces uno podría volver a los anteriores casos y esto se parece a estos en donde yo les presento una situación y les pido que me la expliquen de alguna manera. ¿Sí? Fíjense en el siguiente. Bien, de vuelta, les presentan otro relato muy chiquitito, les cuenta esto de un bailarín que es sordo y a pesar de eso, digo a pesar de eso porque es la idea que uno podría tener, a pesar de eso, baila. Es bailarín y de hecho es bailarín profesional y coreógrafo. Y que no le afectaba, o sea, no le impedía ser bailarín y coreógrafo el hecho de que fuera sordo. Entonces, le hace pregunta, ¿cómo les parece que este bailarín sordo puede percibir el ritmo de la música? Fíjense que acá lo importante es, más allá de que acá viene con un pequeño relato, acá, lo que quiero decir, lo importante acá es que la pregunta no es, o sea, la pregunta los pone a los alumnos a tener que intentar explicar algo de lo que hay acá. Y les muestro un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, fíjense el tipo de actividades, ¿no? Les presenta de vuelta una situación, ¿m? En donde ellos tienen que imaginarse que están viajando en una nave que es capaz de ir metiéndose, digamos que va descendiendo hacia el interior de la Tierra y que les permite ir viendo hacia afuera, ¿no? Y entonces les dice que tienen un anotador de forma tal de que puedan ir tomando una nota de lo que ven, que tienen una cámara fotográfica, como para que acá fíjense que la gracia de proponerles estos instrumentos, una cámara, un termómetro, un anotador, es de alguna manera sugerirles que quiero que me digan qué cosas veo, porque la cámara, para describir qué es lo que ve la cámara, me tienen que decir qué cosas veo, que haya un termómetro, quieren que me digan algo respecto de cómo se imaginan que es la temperatura. Eso tiene que ver con que quienes diseñaron esta actividad saben que hay algunas ideas previas respecto del interior de la Tierra que tienen que ver con la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense que les dice, bueno, supone que se detienen en algunos lugares específicos, en tal lugar, en tal lugar, en tal otro, ¿sí? Les pregunta, mira, les dice, puedes hacer dibujos para mostrarnos lo que estás viendo, ¿sí? ¿Ven un poco cómo funcionan estas cosas? No tienen que ser terribles actividades, súper complicadas, ni mucho menos. Pero sí les tienen que hacer preguntas que los obliguen a tener que explicar, dibujar, mostrar qué es lo que están pensando alrededor de ese tema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, entre lo que dice el texto de Mainardi más estos ejemplos que tienen ustedes acá, ustedes pueden volver a sus actividades, revisarlas críticamente y corregirlas, modificarlas, mejorarlas. ¿De acuerdo? Genial. Muy bien. Entonces, con esto termina la primera parte de la clase. Yo ahora voy a poner pausa un segundito y en un minuto sigo grabando la segunda parte. Bueno.
Bueno, vamos a seguir. Nos tomamos un respiro, yo al menos me tomo un respiro, ahora seguimos. Bueno, ahora vamos a pensar esto mismo de la indagación de ideas previas desde otra perspectiva. Dijimos que vamos a indagar ideas previas, ya tenemos alguna buena idea de por qué indagamos ideas previas. Yo voy a hacer una pregunta al aire porque lamentablemente no tengo acá a nadie que me responda en directo, pero si estuviéramos en clase, yo les preguntaría, ¿en qué momento de la unidad didáctica ustedes se imaginan que indagamos ideas previas? ¿Cuándo? ¿En qué parte de la unidad didáctica se indagan ideas previas? Si bien nunca hay respuestas 100% taxativas, porque la docencia es una cosa muy artesanal y uno puede pensar diversas maneras de trabajar un tema, sí podemos entender que hay algunas cosas como genéricas, y es que, salvo que uno tenga buenos motivos para hacerlo de otra manera, es altamente probable que la indagación de ideas previas se haga hacia el principio de la unidad didáctica, ¿sí? Recuerden que la idea es que queremos que nuestros alumnos hagan conscientes sus ideas para poder a partir de eso empezar a trabajar. Entonces, suena razonable imaginarse que las ideas previas suelen estar ubicadas, las indagaciones de ideas previas suelen estar ubicadas en el inicio de la unidad didáctica. Por supuesto, si es una unidad didáctica larga que tiene varios temas en el medio, puede ser que yo tenga diversas actividades de indagación de ideas previas. Por ejemplo, cada vez que voy a empezar un nuevo bloque de esa unidad didáctica, tengo una nueva actividad de indagación de ideas previas sobre los temas que estoy por empezar a trabajar, ¿no? Pero bueno, si yo imagino que estoy pensando en términos de una pequeña secuencia en donde voy a enseñar un par de cosas, bueno, normalmente yo espero que las indagaciones de ideas previas estén más o menos al principio de esa secuencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente empezarnos a preguntar esto. ¿En qué momento, o sea, primero, en qué tipo de actividades, qué tipo de cosas se pueden hacer cuando uno piensa una secuencia didáctica? O sea, ¿cómo se secuencia? ¿Se acuerdan que cuando vimos transposición didáctica, uno de los pasos de la transposición didáctica implicaba la secuenciación, o sea, la programación del aprendizaje? Esto de, ok, vamos a aprender tal cosa, vamos a aprender tal otra, vamos a aprender tal otra. Bueno, pero aparte de decidir en qué orden vamos a aprender los contenidos, la otra cosa que tenemos que decidir también es cómo vamos a ir proponiendo la sucesión de actividades, ¿sí? ¿Cuál va a ser la lógica que hay detrás de la sucesión de actividades? En ese sentido, vamos a ver que las actividades de indagación de ideas previas son un tipo posible de actividades. Entonces yo acá les voy a mostrar un pequeño cuadro. Este cuadro está en la bibliografía, ahora vamos a charlar de eso. En donde acá se plantean, en estos recuadros oscuros, se plantean 4 tipos de actividades, ¿sí? Esto está sacado de una autora que se llama Neus Sant Martí, una catalana, una actora contemporánea, una didacta de las ciencias contemporáneas. Ella dice que podemos pensar que hay actividades de exploración, y dentro de las actividades de exploración mete todo esto que está acá. ¿Sí? Estos recuadros son como la explicación, ¿no? Actividades de exploración. Una actividad de exploración, ¿no? ¿Qué son actividades de exploración? Bueno, esto que dice acá, son actividades de análisis de situaciones reales, concretas, simples, que posibiliten que los alumnos se planteen cuál es el problema objeto de aprendizaje, ¿sí? O sea, son lo que uno podría decir normalmente actividades de iniciación, las actividades que hacen que los alumnos entiendan de qué se trata lo que vamos a trabajar. Pero no es solamente de iniciación, tienen un par de características más. Por otro lado, que tengan oportunidad de expresar tanto sus ideas previas como sus conocimientos previos, ¿sí? Explicitar ideas previas y expresar conocimientos previos. Esos son otro tipo de actividades de iniciación, de exploración. Y también muchas veces se suele decir, de introducción de las primeras hipótesis. O sea, como no estamos empezando a conocer un problema, nosotros queremos que nuestros alumnos se involucren en ese problema, es empezar a permitirles que planteen sus primeras ideas sobre ese problema, ¿sí? Si ustedes miran, esto está armado sobre unos ejes que van en la horizontal, van de lo simple a lo complejo, y en la vertical van de lo concreto a lo abstracto. O sea, cuanto más a la izquierda está una actividad, más simple es. Cuanto más a la derecha está una actividad, más compleja es. Cuanto más abajo está una actividad, más concreta, y cuanto más arriba está una actividad, más abstracta. Y eso es cómo está organizado este cuadro. Entonces, una actividad de exploración dicen que es una actividad simple,
porque es una actividad de inicio, y que es medianamente concreta. Está más o menos en la parte de abajo, ¿sí? Es una actividad, ¿te acuerdan lo que decíamos cuando vimos las actividades de exploración de ideas previas? Que les teníamos que plantear situaciones concretas. Bueno, explícame cómo funciona esto, qué es lo que está pasando en tal cosa. O sea, son casos particulares. Pero después esta autora San Martí propone que hay otro tipo de actividades que a priori se seguirían, vendrían después, que son las que se llaman que son las que están orientadas a la introducción de nuevos puntos de vista. ¿Sí? ¿Qué es esto de introducción de nuevos puntos de vista? Es una forma general de decir, bueno, introducir nuevas variables, presentar analogías, presentar nuevas formas de mirar el problema, nuevas formas de entenderlo, ¿sí? O sea, es ir agregándole lo que se suele llamar, ir construyendo un poco ese conocimiento, ¿sí? Actividades de enseñanza, o sea, las actividades donde los chicos tienen la posibilidad de generar sus propios modelos o de trabajar sobre modelos que estén más o menos armados, pero que ellos tengan que hacer algo con ellos. Ir, bueno, proponiendo, ahora ya sí, investigando concretamente, proponiendo cosas más serias, ¿sí? Son las que se suelen llamar así, actividades de enseñanza. Ya estas actividades siguen siendo más o menos simples, pero ya son un poco más abstractas, porque ahora ya no son necesariamente sobre casos particulares. Acá ya estamos subiendo un poquito más un escalón de conocimiento. Según este diagrama, de estas actividades, las siguientes ya son las que se llaman actividades de síntesis, ¿sí? O sea, una actividad de síntesis es una actividad que está orientada a la sistematización de los nuevos aprendizajes, ¿sí? Bueno, hemos visto distintas cosas. Bueno, ahora, a ver, hagamos algo para, bueno, concretamente, ¿qué hemos estado aprendiendo? ¿De qué se trata? ¿Sí? Podemos decirlo con pocas palabras, podemos decirlo de tal manera, podemos decirlo de tal otra. ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Qué implicancia tiene esto otro? Podemos hacer un resumen, no sé, cosas que los chicos puedan hacer. Podés explicarle a tu compañero qué es lo que estuvimos trabajando en las clases pasadas. O sea, actividades que generen una síntesis. Puedes hacer un cuadro en donde pongas de manifiesto estas cosas de las que hemos estado hablando, pero no un cuadro en el que se copien lo que yo pongo en el pizarrón. Podés vos hacer un cuadro, vos alumno, hacer un cuadro que tenga que ver con esto. Por ejemplo, las cosas que están haciendo ustedes en esta materia, yo les pido, bueno, ¿por qué no hacen una red conceptual de lo que vimos en las clases pasadas? Bueno, cuando ustedes tienen que hacer esa red conceptual, están haciendo una actividad de síntesis. Están tomando esas cosas que hemos trabajado en clase e intentar volcarlas de una manera organizada que a ustedes les permita explicitar las relaciones entre los distintos elementos que han aparecido en la clase. Y después hay un nuevo tipo de actividad que es más compleja, fíjense que ahora está más a la derecha del cuadro, una actividad más compleja, que son actividades de generalización. Las actividades de generalización típicamente lo que implican es, bueno, podemos, por ejemplo, aplicar estas cosas que aprendimos para resolver nuevos problemas, no los mismos, no problemas parecidos a los que ya habíamos aplicado antes, hasta ese momento, sino usar esos conceptos para intentar resolver algún problema que sea nuevo, otra cosa, que le agregue algún detalle adicional a la cosa, ¿sí? O sea, podemos utilizar eso que aprendimos para interpretar otros fenómenos, ¿sí? Podemos revisar el modelo elaborado a partir de nuevos datos, ¿sí? Y en general, bueno, lo que dice acá, esto después lo van a ver en el texto, lo que dice acá es que además estas cosas se pueden diversificar, uno puede irse a situaciones más complejas todavía, o puede irse a situaciones más simples que sean casos particulares. O sea, si uno se va a situaciones más complejas, lo que quiere hacer es generalizar el conocimiento. Ok, estas cosas que aprendimos, ¿podemos generalizarlas para que abarquen todo un caso, digamos, un conjunto de situaciones complejas? Esa es una opción. Otra opción es, bueno, todo esto que hemos aprendido nos sirve para entender tal caso concreto. Entonces, fíjense que acá volvimos hacia el lado de lo simple, pero estamos en la parte de abajo de la tabla, o sea que estamos en la parte de las cosas concretas. Y típicamente lo que se suele decir es que en este nuevo paso, lo que voy abriendo un poco son nuevas problemáticas que me van a permitir reiniciar el espiral. Ahora tengo nuevas problemáticas sobre las que voy a hacer alguna exploración, introduciré nuevos puntos de vista, haré algún tipo de síntesis y algún tipo de generalización. Y esa generalización me dejará con nuevas problemáticas sobre las que haré algún tipo de exploración, algún tipo de introducción de conocimiento. Entonces esto lo voy haciendo de manera más o menos cíclica y así es como voy avanzando con las cosas. Fíjense que esto de alguna manera me sugiere que hay un orden razonable para ir proponiendo las actividades. Yo no voy a proponer una actividad de síntesis antes de haber hecho la actividad de introducción de nuevos puntos de vista. Ni voy a hacer una actividad de generalización antes de haber hecho la actividad de síntesis, porque no tiene sentido, ¿sí?
Entonces, esto lo que me dice es, mirá, hay un orden que parece razonable en el que uno va a ir haciendo estas cosas. Ojo, esto no puede significar que yo no pueda hacer, por ejemplo, 2 actividades seguidas de introducción de nuevos puntos de vista. Sí, claro, puedo hacer 2 seguidas de esta. O por ahí hago 2 seguidas de esta, después hago una de síntesis, y después vuelvo y hago otra más de introducción de otros conocimientos más, y después hago otra de síntesis para integrar todo eso, y recién ahí me voy a las de generalización. Sí, por supuesto, puedo jugar un poco con esto, por ahí en algún momento vuelvo y hago una de exploración en el medio, pero lo que es seguro es que no voy a hacer la de generalización antes de haber hecho esto. En ese sentido me propone un orden, ¿sí? Ustedes después son libres de ir haciendo cosas en el medio que les dé, digamos, que les resulte útil. Entonces, esto de alguna manera me sugiere que hay algún tipo de secuenciación que es posible hacer. Y entonces vamos a introducir el concepto de secuencia didáctica, que seguramente cuando trabajan en didáctica general lo conocen, lo han trabajado. Pero para nosotros, el concepto de secuencia didáctica es fundamental. Nosotros vamos a pensar la enseñanza de las ciencias naturales en términos de una secuencia. O sea, para nosotros cuando planificamos una clase, la clase no está en el aire. No son actividades sueltas porque nos gustaron, vimos en un manual una actividad divertida, nos pareció recopada. No, eso no nos sirve. Nosotros lo que tenemos es una estructura de actividades que están vinculadas entre sí, que hemos decidido cuidadosamente en qué orden las vamos a ir haciendo, ¿sí? Y lo hemos decidido porque cada actividad tiene una función adentro de esa unidad didáctica, adentro de esa secuencia didáctica. Habrá una actividad que es de exploración, habrá otra que es de introducción de nuevas variables, habrá otra que es de síntesis, y el orden y la función lo hemos pensado mientras estábamos diseñando esa unidad didáctica, ¿sí? O sea que esa unidad didáctica que estamos diseñando tiene una coherencia interna, no son simplemente cosas puestas ahí porque sí. Las cosas están pensadas y cumplen un papel. En general, una cosa que se suele decir es, si yo no soy capaz de identificar claramente, y por identificar claramente me refiero a si yo no soy capaz de decirlo en voz alta y con solvencia, ¿por qué tengo determinada actividad en esa unidad didáctica? O sea, ¿cuál es la función que está cumpliendo esa actividad en esa unidad didáctica? Si no sé para qué la tengo, entonces está de más, ¿sí? Si yo no soy capaz de justificar por qué determinada actividad está en esa unidad didáctica, entonces esa actividad no tiene que estar, porque no cumple ninguna función. La puse solamente porque me pareció bonita, pero desde un punto de vista pedagógico, eso es un espanto. O sea, no sé por qué la puse, no sé qué función pedagógica cumple. Bien. Todo esto de lo que estamos hablando de secuencias didácticas y tipos de actividades está contenido en este texto que tienen que leer ustedes, ¿sí? La construcción de secuencias didácticas de ciencias naturales en el PEP. Esto ya está subido al aula virtual, así que ahí tienen para leer este texto. Este texto es una versión abreviada, reducida de un texto más largo, que se llama Análisis de las concepciones sobre la construcción de secuencias didácticas de ciencias naturales en alumnos del PEP, que formó parte de un proyecto INFOD del Instituto Nacional de Formación Docente. Es un texto que escribimos con otros, bueno, a María Inés y a Julio, ustedes, probablemente muchos de ustedes no los conozcan, pero hasta hace poco tiempo eran profes de Naturales 2 y de Naturales 3 acá en el normal. Entonces, bueno, este es un texto que tienen que leer porque ahí introduce toda esta parte, ¿sí? De paso, hacemos un breve repaso de un par de conceptos que también es importante que vayan teniendo. Cuando lleguen a los talleres van a ver que una de las cosas que les piden es lo que se llama una hoja de ruta. Cuando uno planifica, ¿sí? Uno en algún punto va a generar objetivos. Uno dice, bueno, los objetivos que yo tengo para esta de hecho hay como 2 niveles. Están los objetivos que yo tengo para la secuencia completa y después están los objetivos particulares que yo tengo para cada actividad en particular, ¿sí? De hecho, acá justo en esta que tomé está mal puesto esto, porque acá dice objetivos generales, pero en realidad debería decir objetivos particulares, no objetivos generales. Pero no importa. Podría ser también objetivos generales. Eso es una discusión que la van a tener en didáctica general. O con sus profesores de taller cuando hagan los talleres. Lo importante es que cuando uno diseña sus clases, ¿sí? Es típico que haga lo que llama una hoja de ruta. Después la planificación, después de esta hoja de ruta, sigue con un montón de texto donde uno escribe las consignas de las actividades, un montón de detalles. Pero acá, esto es como una hoja de ruta. Una hoja de ruta es una especie de resumen de la planificación, ¿sí? Fíjense cómo está armada. Me dice cómo son las clases, bueno, esto seguramente sigue, hay más clases después.
me dice cómo son las clases, me dice qué actividades estoy pensando en hacer en cada una de las clases, y me dice cuál es, bueno, acá hay una descripción en este caso, digamos, no es que hay un formato específico para las hojas de ruta. La hoja de ruta es una idea, un concepto. Después cada uno hace la tabla como le queda más cómodo. Yo acá tengo un ejemplo, simplemente. En este, lo que hay acá es una breve descripción de qué se trata la actividad que tiene al lado, ¿sí? Normalmente en algún lado puede ser como una columna adicional o puede ser como pusieron acá, está asignado más o menos cuánto tiempo se le va a dedicar a esa actividad. Como notan por los tiempos y por los temas, esto no es una hoja de ruta de primaria, ¿no? Esto es una hoja de ruta de una unidad didáctica de profesorado, ¿sí? Esto es una hoja de ruta de una unidad didáctica que unos practicantes del profesorado de la facultad y diseñaron una unidad didáctica para venir a darla acá al profesorado nuestro, justamente en Naturales 1. Y bueno, y acá se ve que se les hacía muy largo escribirlo, entonces antes de esto seguramente hay un texto en el que dice qué es el objetivo 1, qué es el objetivo 2, qué es el objetivo 3, y acá en lugar de copiar el texto simplemente pusieron los números, no importa, es una cuestión de cómo completar el cuadro, simplemente eso. Pero básicamente lo que están diciendo acá es que habría que ver cuál es que dice el objetivo 3. El objetivo 3 es decir, lograr que los alumnos entiendan tal cosa, no sé, alguna cosa del estilo. Entonces uno dice, ok, esta actividad tiene este objetivo. Esta actividad que está acá tiene este objetivo que está acá. Esta otra actividad tiene este objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y de hecho, hasta si uno quisiera ser más puntual, hasta debería decir o podría decir cuál es la función. Diría, bueno, esta actividad es una actividad de exploración, es una actividad de indagación de ideas previas. ¿Sí? Esta que está acá, fíjense por lo que dice, uno puede intuir que es una actividad de introducción de nuevas variables, porque leen un texto, y lo discuten seguramente, en el que se habla de otras, de cosas más parecidas. Bueno, ustedes pueden ir leyéndolo. Pero acá lo que quise hacerles notar primero es para que tengan una idea que cuando hablamos en el profesorado de una hoja de ruta nos referimos a algo así. Es una especie de resumen, de tabla que muestra cómo está organizada esa unidad didáctica en clases, dentro de cada clase en actividades, y lo que es fundamental es cuál es el objetivo que tiene esa actividad. Yo hago una actividad porque tiene un objetivo. Yo quiero lograr algo con esa actividad. Si yo, de vuelta, lo mismo que dije hace un rato, o muy parecido, si yo no soy capaz de decir cuál es el objetivo que tengo asociado a esa actividad, entonces yo debería preguntarme para qué puse esa actividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? ¿Qué función cumple esa actividad en mi planificación? ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le suele llamar la coherencia actividad-objetivo. Cuando uno va a corregir una unidad didáctica, lo primero que mira es eso. ¿Sí? Después miraré en detalle si la actividad está buena o no, si le podemos hacer algún agregado, si podemos hacer un retoque, pero eso es un segundo paso. El primer paso es, ¿estos alumnos saben lo que quieren enseñar? ¿Sí? Lo que dicen que quieren hacer y lo que dicen que van a hacer, ¿coinciden? O sea, dicen que van a hacer tal cosa y dicen que quieren hacer tal cosa. ¿Es lo mismo o son cosas distintas? O dicen que quieren hacer una cosa, pero lo que hacen es otra. ¿Sí? Esta actividad que ellos plantean acá, ¿sirve para enseñar esto que ellos dicen que quieren enseñar? ¿Sí? Eso se llama coherencia entre la actividad y el objetivo. Y es fundamental. ¿De acuerdo? Y por último, esto no lo vamos a discutir ahora, ustedes lo tienen en el texto, lo pueden leer, pero, porque aparte lo saben seguramente de didáctica general, pero en general cuando vamos a establecer objetivos, acá en este texto que yo les doy, tienen como algunas reglas para pensar, bueno, ¿de qué se trata un objetivo? ¿Sí? ¿Cómo se va construyendo un objetivo? ¿De acuerdo? Bien, entonces con esto básicamente tenemos como un pantallazo general de todo esto, ya tienen bastantes cosas para hacer. En la página web tienen el link al texto que tienen que leer, tienen el último paso del trabajo práctico, el paso 3 del trabajo práctico ya está escrito, ya está subido. Este último paso es individual, lo tiene que hacer cada uno por separado y después me lo va a tener que entregar. Y si van, a ver si se los puedo mostrar, denme un segundito, se los voy a mostrar desde acá.
esto? Acá. Esta es nuestra página, obviamente. Esto es lo que hicimos la vez pasada. Esto me está tapando. Ahí. Si ustedes van a la clase 9, que es esta clase de hoy, tienen el link al texto del que estuvimos hablando recién, que está acá, y tienen redactado lo que es el paso 3 individual del trabajo práctico. ¿Sí? Fíjense, yo se los voy a leer, pero ustedes después lo pueden leer de acá también. Dice, el paso 3 es que te contratan para escribir entre 3 y 4 páginas para un manual que va a estar dirigido a futuros docentes. ¿Sí? Y en ese manual vas a tener que escribir sobre el tema disciplinar que te tocó, calor y temperatura, cambios de estado, ciclos del agua, lo que sea que le tocó a cada uno, cambios físicos y químicos. Bien. Van a tener que escribir, los contratan para escribir entre 3 y 4 páginas para ese manual. ¿Sí? Entonces, como solamente tienen que escribir 3 o 4 páginas, no pueden escribir 20, no van a poder seguramente explicar el tema completo, porque el tema completo es inmenso. Entonces ustedes van a tener que hacer un recorte, van a tener que hacer alguna selección de esos contenidos. ¿Con qué criterio? En principio con el que quieran ustedes. Ustedes van a decidir cuál es el recorte de contenido. Yo les recomiendo, vuelvan a leer en el diseño curricular las ideas centrales y los alcances de contenido, de forma tal de, en lugar de elegir cualquier cosa, elegir algo que tenga que ver con eso, que tiene sentido desde el punto de vista de nosotros como docentes. ¿Sí? Sí es importante que en su recorte, en su selección de contenidos, estén incluidas las ideas previas que ustedes seleccionaron. ¿Sí? Eso es fundamental. O sea, no pueden hacer un recorte de contenidos que deje afuera justo las ideas previas que ustedes investigaron. ¿Sí? Tienen que incluir las ideas previas que ustedes investigaron. Entonces, la segunda parte es que señalen en su red conceptual cuál es el recorte que hicieron. ¿Sí? Señalar, ¿se acuerdan cómo se hacía esto? Mírenlo de vuelta en la clase en la que charlamos sobre transposición didáctica. Esto está en la clase de transposición didáctica, ¿no? Uno tenía su red conceptual con los distintos elementos y selecciona cuáles son los que quiere utilizar. A ver si se los puedo mostrar muy burdamente, se los voy a mostrar, ¿eh? Pero supongan que yo tengo, no sé, tengo una red conceptual, cualquiera. Y entonces digo, bueno, yo voy a hacer un recorte de contenidos, yo no voy a enseñar todo esto porque es un montón. Por ahí voy a enseñar, por ejemplo, a ver, veamos. Yo voy a enseñar la parte esta de contenidos, de transposición didáctica. Voy a enseñar todo esto que está acá, ¿no? Y voy a enseñar, por ejemplo, esto. No voy a enseñar esto de los autores de los actores de la transposición didáctica, no voy a enseñar esto que está acá, por ejemplo. Y podría decir, bueno, y aparte, después quiero enseñar qué es esto de la naturaleza de la ciencia, quiero enseñar las ideas, ¿cómo se llama? Las representaciones sobre la ciencia, pero no quiero enseñar qué es un modelo científico, así que voy a recortar por acá, y entonces me quedo con esto. Bien, entonces este es mi recorte de toda la red conceptual que tengo, hago un recorte, señalo qué es lo que quiero enseñar y qué es lo que voy a dejar afuera. O sea, ustedes van a señalar qué es lo que van a explicar y qué es lo que van a dejar afuera. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces vamos a sacar esto de acá. Volvemos acá arriba. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es eso que decíamos, señalar sobre la red conceptual cuál es el recorte de contenidos que eligen trabajar. Si lo tienen escrito, a ver, esto que está expuesto acá es una forma tonta de decir simplemente que lo hagan de alguna manera que lo puedan cambiar, porque ustedes por ahí después cuando se ponen a explicar se dan cuenta que se metieron en un brete y que eligieron explicar algo que era muy complicado, entonces por ahí dicen, ¿sabes qué? Lo voy a sacar, no voy a explicar esto. Y por ahí se dan cuenta, o el otro extremo, por ahí se dan cuenta que lo que habían seleccionado era demasiado pobre y terminan escribiendo una página y media en lugar de lo que les pido. Y dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a agregar algún tema más, porque lo que había elegido al principio era poco. Entonces, eso simplemente quiere decir, háganse algún pequeño esquemita, primero medio de borrador, de forma tal de poder ir cambiándolo y que cuando me presenten la versión final ya esté directamente el recorte que en serio hicieron para ese trabajo. Como reitero lo que decía recién, como es para docentes, el recorte debe incluir las ideas previas. Y entonces, esta es la parte fundamental, lo que ustedes finalmente tienen que hacer es redactar una explicación. O sea, ustedes tienen que explicarle
ese recorte de contenidos que hicieron, tienen que explicar el tema como si fueran los autores de un manual de ese tema. Pero sus destinatarios, sus lectores, no van a ser los alumnos de primaria. No, ustedes no están escribiendo un manual de primaria. Sus destinatarios son sus propios compañeros, o sea, los destinatarios de este manual son los propios profesores en formación. ¿Sí? Podrían imaginarse que están escribiendo un manual para que usemos en Enseñanza de las Ciencias Naturales 1. Yo les puedo decir, por ejemplo, si tuviéramos un manual de este estilo en serio escrito, sería la bibliografía de la materia. Miren, chicos, lean este manual, acá está explicado cambios de estado desde la perspectiva de un profesor. ¿Qué es lo que tiene que saber el profe de primaria sobre este tema? Cuáles son las ideas previas, están todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, ustedes van a redactar una explicación de entre 3 y 4 páginas que tengan en cuenta explícitamente las ideas previas. ¿Sí? Acá hago 2 acotaciones. La primera es esta que está acá. Dice, se pide una explicación del tema, no una propuesta de actividades. ¿Sí? O sea, ustedes no me tienen que proponer actividades para enseñar este tema. No se trata de eso y no quiero que hagan eso, y si hacen eso no me sirve. ¿Sí? No lo voy a corregir, de hecho, si hacen eso, porque no le aporta a este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio no se trata de que ustedes diseñen una propuesta de actividades. No es una clase lo que tienen que diseñar. Tienen que escribir una explicación. ¿Sí? Una explicación teórica. Piensen, por ejemplo, que, no sé, al grupo que le tocó calor y temperatura, ese grupo no leyó nada sobre cambios físicos y químicos. Entonces, cuando el grupo que escribe cambios físicos y químicos tiene que escribir una explicación que yo se la pueda dar al grupo que estudió calor y temperatura y que le pueda servir para entender ese tema. Y lo mismo al revés, el grupo que estudió calor y temperatura tiene que escribir una explicación que yo se la pueda dar al grupo que armó cambios físicos y químicos, de forma tal de que ese grupo ahora sepa cosas sobre calor y temperatura. ¿De acuerdo? Y entre esas cosas que tienen que saber están las ideas previas. ¿Cuáles son las ideas previas que hay en ese tema? O al menos las que ustedes investigaron. ¿Sí? Las 2 que ustedes eligieron. Fíjense lo que dice acá, que es bien importante. Al finalizar la materia, esas explicaciones que ustedes generaron van a ser compartidas con el resto de la clase para que todos puedan estudiar todos los temas, en vistas a preparar el examen final de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que para terminar la materia, o sea, ahora para terminar la cursada de la materia, cada uno de ustedes tiene que saber lo que se corresponde con el tema que le tocó estudiar. O sea, a los que les tocó calor y temperatura tienen que saber esas cosas, a los que les tocó cambios físicos y químicos tienen que saber esas cosas, a los que les tocó ciclo del agua tienen que saber esas cosas. Bien, ahora, son 3 temas distintos. Ahora, para cuando vayan a dar el final de la materia tienen que haber leído todo. ¿Sí? Todos tienen que haber leído lo de calor y temperatura, todos tienen que haber leído lo de cambios físicos y químicos, todos tienen que haber leído lo de cambios de estado y ciclo del agua. ¿Y de dónde lo van a leer? O sea, ustedes después en su casa lo leen de donde se les antoje. Pero en principio, el material que van a tener a disposición son las propias explicaciones que armaron sus compañeros. Que yo se las voy a dar al final de la materia porque van a haber tenido una corrección mía. Yo ya les voy a haber dado una mirada y con eso les voy a dar las cosas que ustedes tienen que armar. Esto no es optativo, ¿eh? Quiero decir, este es un paso que ustedes tienen que entregar, es obligatorio que lo entreguen y tiene que estar bien escrito porque con eso se aprueba la materia, digamos. ¿Sí? Muy bien. Y de paso practican un poco cómo generar una explicación. Así que es importante que esto esté escrito de manera clara. No hay problema si lo van a hacer a mano, si no tienen una compu para hacerlo, no hay drama, pero si lo van a hacer a mano, háganlo con escritura clara, que se entienda. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el tema de la entrega de estos trabajos? Fíjense lo que dice acá abajo. Este trabajo práctico que hemos estado haciendo, entonces tiene 2 partes. Tiene una parte que es grupal y una parte que es individual. La parte que es grupal significa que cada grupo entrega un trabajo. No es que me entrega cada uno del grupo, como venimos haciendo hasta ahora. Cada grupo entrega un trabajo con la parte que le corresponde a lo grupal. Esto es la primera red conceptual que hicieron, la segunda red conceptual ampliada y la tercera red conceptual con la inclusión de las ideas previas, más el texto adicional en donde tenían que explicar las 2 ideas previas que ustedes seleccionaron y cómo se contrastan con cuál es el conocimiento científico real que hay detrás de esos temas. Esa es la parte grupal y es un documento por grupo. Después, cada uno a manera individual tiene que presentar el paso 3 del TP. O sea, esta explicación
O sea, la red conceptual donde tienen marcado la selección y recorte de contenido más la explicación, eso me lo tiene que presentar cada uno individualmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de eso se trata esta parte. Así que, bueno, ya tienen bastante trabajo para hacer. La clase que viene vamos a empezar a trabajar con la unidad, mientras ustedes en paralelo siguen, porque tienen ahora 2 semanas para escribir esta explicación. En paralelo, mientras en estas 2 semanas ustedes van escribiendo esta explicación, la semana que viene vamos a ir largando con las clases que tienen que ver con ciencias de la Tierra. Pues ya estamos cerca del final de la materia. ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene entonces.